pero que seguir luchando ya es patológico. Que decir Smith o Johnson a pantalla, decir González pasa inadvertido y decir Coyotecatl es chistoso. Que los mexicanos somos flojos y debemos aprender de los civilizados. Que la dignidad ya no está de moda y es un valor para trasnochados. Que todo mundo tiene su precio. Que los empresarios son los productores. Que los que han luchado nada han logrado. Que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Que tanto tienes, tanto vales. Que decirle a tus hijos no te metas en problemas es quererlos y protegerlos. Que el consumo es el mejor remedio para tus males del alma. Que ya no hay asesinatos en las invasiones, sino daños colaterales. En fin, nos convencen de que el mundo está bien cuando está patas arriba. Por todo ello, en nuestro círculo de reflexión y conciencia colectiva, lucharemos contra el sentido común del sistema. Aquel sentido común que nos hace ver colorido espectacular en el basurero y aromas comerciales en la putrefacción, que no nos permite distinguir a nuestros hermanos, que pide amar al prójimo, pero amar la desigualdad, que nos hace caminar cada vez más rápido, porque es urgente seguir caminando para llegar al precipicio, antes que los demás competidores, que nos hace huir despavoridos de lo colectivo, de la chusma. Ahora bien, ¿para qué entonces nos sirve el conocimiento? Que no sirva solo al individuo, sino a las comunidades. Que no esté al servicio e interés de los poderosos, sino de los humildes, de los mayoritarios, de las clases que producen todo y nada poseen, al servicio de los pueblos. Que el saber no sea esa flor excéntrica cuya belleza solo puede ser contemplada por los especialistas, por los iluminados, los enterados, los doctores, las vacas sagradas. Que el conocimiento no cambie la vida, nos cambie la vida para siempre y sin marcha atrás. Que no solo sirva para ganar puntos en las universidades intercambiables por un sorbito de éxito. Que sirva para ganar calidad de vida y no sea tratado como una mercancía más en un supermercado global. Que genere solidaridad y no individualismo. Que nos empuje a luchar y no a paralizarnos. Que nos haga sentir de otro modo para seguir pensando de otro modo y actuar de otro modo. Que genere coherencia y no cinismo o complicidad. Que genere ética y no pragmatismo galopante. Que sea explicación de fondo y no justificación del orden establecido. Que sea postura clara y no acomodaticia y complaciente. Que se vuelva ingrediente esencial de nuestros más delirantes sueños de liberación y de nuestras más encendidas pasiones por la vida. Que sea canto de todos y para todos. Invitados todos, pues, aquellos que quieran construir ese sueño inacabado que se llama utopía, que quieran construir ese delirio justiciero de todos los tiempos, en donde parece que ayer es hoy y que el mañana ya pasó para los que nos antecedieron luchando, para los muertos que nos sostienen, para quienes desde sus trincheras han sido los necios necesarios, para quienes quieran democratizar el saber, para quienes lo quieran construir, para quienes lo quieran compartir, para quienes lo quieran incorporar a su forma de vivir, en fin, para todos aquellos que quieran construir ese mañana con un pedacito del aquí y ahora y para siempre. Muchas gracias. Cumplimos 10 años de estar sábado a sábado allá en México, en el Parque de la Colonia Postal, y esto se ha expandido a otros lugares. Gracias a quien metió este gusanito que nos propuso todo esto, fue Rafael Barajas el Pisgón. A él se deben en gran parte que estos círculos de reflexión se lleven a cabo, porque él fue uno de los impulsores. Por eso en esta ocasión nosotros lo invitamos para que hiciera la inauguración de este círculo, porque una de las características de los círculos de reflexión es que se hacen en espacios públicos, para estar en contacto con la gente y estar trabajando y estar concientizando y reflexionando en común. En común todos nos vamos reflexionando y vamos concientizando de manera compartida. Ustedes, tanto como nosotros, nos vamos nutriendo para ir construyendo esa utopía o ese país que queremos un país mejor.
Y esto es un proyecto que va mucho más allá de muchas otras cosas que se están planteando. ¿Por qué? Porque esto lo estamos haciendo con la reflexión de todos y cada uno de nosotros, y bueno, pues es algo en la que todos vamos poco a poco comprometiendo, involucrando en la actividad política, social y de este país, culturalmente. Entonces, por eso este proyecto para nosotros es fundamental. Hoy estamos en el Parque de la Colonia Postal, ahí nacimos, en el Parque de la Colonia Postal de la Ciudad de México, y ahorita ya estamos en diferentes lugares del país, en los espacios públicos como aquí. ¿Para qué? Porque usted se acerque toda la gente y porque esto es de la gente. Finalmente, esto no podemos transformar un país sin la gente. Definitivamente, las cúpulas de los partidos políticos no pueden ser solamente los que dirijan la transformación de un país, si no es su gente, si no es la gente, el ama de casa, el bolero, el que vende paletas, lo trabajador, todos estamos comprometidos y obligados, ¿sí?, para que este país tengamos un país mejor, para que tengamos todo esto, y aquí se hace esa reflexión. Y hoy pues invitamos a Rafael Barajas. Entonces, bueno, aquí va a ser la presentación. Si ustedes ya se dieron cuenta, perdón, ¿alguno de ustedes ha visto las películas de Harry Potter? Levanten la mano los que han visto las películas de Harry Potter. Bueno, son algunos, bueno, los demás algo sabrán, pero no sé si la referencia de Harry Potter es importante porque es el gran relato de la nueva de las generaciones recientes. Y es un relato de magia que cuenta cómo el pleito entre la magia oscura y la magia blanca, que habla de cómo el mundo efectivamente está en riesgo de caer en las garras de un señor tenebroso que mete al planeta en una lógica de desastres, de guerras, de mutilaciones, de crueldad, de barbarie, etc. Pues estamos en esa misma lógica, pero en la misma, es increíble. Si nosotros hacemos una revisión de lo que está pasando hoy en México, vamos a ver que estamos yendo al más terrible de nuestros pasados. A mí me pasa una cosa horrible. Cada vez que trato de entender lo que está ocurriendo en México y cada vez que quiero ponerle, digamos que una referencia, me tengo que ir cada vez más para atrás. Entonces, por ejemplo, y quiero decirles que la depreciación de la vida se materializa en cosas tan siniestras como que el salario mínimo es de 70 pesos diarios, 71 pesos diarios. ¿Quién puede vivir con 71 pesos diarios? Nadie, en ninguna parte ya de este país puede vivir con 71 pesos diarios. Pero se refleja también en cosas más siniestras. ¿Saben ustedes más o menos cuánto cuesta en promedio mandar matar a alguien en México? Cuesta $37. Es decir, poco más de 600 pesos o de 700 pesos. Sale bien barato. Y saben que además esta cifra se puede acortar porque un sicario resulta que cobra como 12,000 pesos al mes y te puede matar un chorro de gente. Entonces, es una muestra más de cómo la vida se está depreciando. Si nosotros revisamos la prensa, vamos a ver que México es, como dice la organización italiana Libera, un país de matanzas, homicidios y barbaries inauditas. Tan solo en el sexenio de Felipe Calderón, en nuestro país murieron más de 136,000 personas en crímenes agresivos, en crímenes dolosos. De estas, cerca de 116,000 estuvieron ligadas a matanzas del crimen organizado. Date cuenta que esto es una barbarie. Son más muertos de los que hubo en la guerra de Afganistán, solo que aquí no se vio el conflicto como si fuera una guerra internacional. La matanza no paró con la llegada de Enrique Peña Nieto. De hecho, en los primeros 20 meses del gobierno de Peña Nieto se registraron 57,899 averiguaciones previas
por homicidios dolosos y culposos. Es decir, la matanza sigue, estamos en guerra, somos un país en guerra, nos declararon la guerra y ni nos dimos cuenta. Y si nosotros empezamos a ver cómo vamos en materia de corrupción, vamos a ver que estamos como de colusión de policía con los delincuentes, estamos como en los tiempos de los bandidos del Río Frío. Es una cosa bárbara. Si vemos además cómo se maneja esto a nivel, digamos, de lo que es la soberanía, vamos a ver que estamos en un problema terrible, porque en tiempos del porfiriato, por ejemplo, Porfirio Díaz entregó como 11,000 títulos de concesión a las mineras y era un total de 444,000 hectáreas que le concedió a las mineras. Bueno, ¿saben qué? Estamos mucho peor ahora. Se calcula que una cuarta parte de todo el territorio nacional está concedido o tiene concesiones mineras. Eso quiere decir que ahí donde están sentados ustedes, la mitad de una nalga le pertenece a una minera canadiense. El problema es serio. Estás hablando de una cosa muy, muy grave. Y claro, si tú revisas cómo andamos en materia de derechos laborales, pues andamos peor que en 1917, porque en 17 se declaró una constitución, es decir, se declararon todos los derechos laborales, etcétera, y ya vamos para atrás. Ahorita están queriendo votar la supresión del derecho de huelga. Date cuenta, vamos para atrás, es una cosa increíble. Si revisamos cómo vamos en materia de salario mínimo, vamos a ver que hoy en día con un kilo de tortilla, con un salario mínimo puedes comprar 5 kilos de tortillas, cuando hace 20 años podías comprar 32. Esto quiere decir que vamos a las lógicas del hambre a todo lo que da. Y claro, en materia de crueldad se puede decir que estamos pues regresando a los tiempos de nuestro Señor el Desollado, porque ya es común encontrar en la prensa noticias de decapitaciones, de desollamientos. Estamos en un nivel de barbarie increíble, claro. Es decir, a nivel de trabajo infantil estamos peor que en los tiempos del porfiriato. Es decir, les pido un favor, levanten la mano todos los que han visto trabajar a un niño en las últimas 48 horas. Yo creo que todos los hemos visto trabajar. Quiero decirles además que en materia, por ejemplo, de derechos campesinos, estamos peor que en los tiempos de Lerdo de Tejada y de Juárez. Es decir, hay tiendas de raya en las empresas agrícolas nacionales, y si tú ves cómo tratan a los campesinos en las grandes empresas como las empresas agroexportadoras de Baja California, del Valle de San Quintín, estamos de veras como en tiempos de la colonia. Vamos para atrás. Y ahora, quiero decirles una cosa, vamos para atrás, claramente vamos en un retroceso, y estos procesos son comunes y son recurrentes en la historia. A lo largo de la historia tenemos periodos en los que la gente se organiza por defender sus derechos, y hay periodos en los que la gente está desorganizada y son las élites las que le van quitando derechos. Los primeros periodos se llaman periodos de auge revolucionario. Son los periodos en los que la gente se organiza, y son periodos que con frecuencia culminan en revoluciones y en grandes movimientos sociales. Los otros periodos son llamados periodos de auge contrarrevolucionario. Estamos viviendo un claro periodo de auge contrarrevolucionario. El neoliberalismo, el gobierno actual, el modelo económico actual, es claramente un proyecto contrarrevolucionario, es un proyecto de contrarrevolución. Es un proyecto que además se basa en lo siguiente, es decir, lo que está haciendo es que simplemente nos está quitando derechos, nos está quitando, riqueza, nos está quitando propiedad sobre los recursos naturales y nos está quitando salario. Quiero decirles, entre otras cosas, que este proyecto es un proyecto muy agresivo, muy, muy agresivo. Tiene fecha de entrada, tiene fecha de inicio. Así no estaba organizado el país hace 30 años. Hace 30 años vivíamos lo que se llama un estado de bienestar. Estábamos bajo las lógicas que habían implantado los constituyentes del 17. Es decir,
políticas de pleno empleo, un Estado protector que regía la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se empieza a echar atrás claramente en la década de 1980. Yo quiero decirles una cosa que es muy importante. Todo el tema de los ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios, a lo largo de la historia, lo podemos ver como un movimiento pendular. Hay periodos en los que los pueblos se organizan y empiezan a ganar cosas, y luego hay periodos en los que los ricos son los que se organizan y le empiezan a quitar cosas a los pueblos. Así de claro. Quiero decirles además que estos ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios tienen momentos específicos de la historia. Se puede decir, tienen leyes internas. La primera cosa que hay que entender es que giran alrededor de dos cosas nada más, de dos cosas, que son los recursos naturales y el trabajo. Y giran alrededor de estas dos cosas porque esas dos cosas son la fuente general de la riqueza de cualquier sociedad y de cualquier economía. Tú construyes riqueza a partir de recursos naturales, es decir, un pedazo de mineral, de plomo, de piedra, y a partir de trabajar esos recursos naturales. Tienes un pedazo de plomo, lo conviertes en una tubería, la puedes vender y esto tiene una cosa útil, etc. Entonces, son esas dos cosas las que están en juego: los recursos naturales y el trabajo. Por eso, a lo largo de la historia, vamos a ver que los pueblos se organizan alrededor de la defensa de sus recursos naturales y alrededor del trabajo. Y si nosotros revisamos lo que está pasando en México ahorita, vamos a ver que la gente se está organizando a partir de esas dos cosas. ¿Por qué pelean, por ejemplo, los que defienden el agua? Pues pelean por un recurso natural que es el agua. ¿Por qué pelean los que están en la lucha contra las mineras? Están defendiendo su tierra, están defendiendo sus recursos naturales, están defendiendo que no les contaminen el agua, que no les contaminen el quién sabe qué, que puedan seguir produciendo. Eso es la lucha alrededor de los recursos naturales. ¿Y por qué pelean los maestros? Pelean por su salario, pelean por su contrato colectivo. ¿Por qué peleaban los señores del ESME? Por lo mismo. Entonces, las luchas se dan alrededor de los recursos naturales y el trabajo. Sin lugar a dudas, las tecnologías pueden acelerar las cosas, pero al final de cuentas, las tecnologías solo aceleran los procesos. Al final de cuentas, lo que está en litigio son los recursos naturales y el trabajo. Y a lo largo de la historia, voy a tratar de platicárselos brevemente. Ha habido periodos en los que la gente se ha organizado por sus recursos naturales y por el trabajo, y periodos en los que en los que las élites han ido a quitarles lo que habían ganado los pueblos. Hubo, se puede decir, un primer ciclo revolucionario muy importante. Si hacemos la historia de los últimos 200, 300 años, vamos a ver que hubo un primer ciclo revolucionario muy importante que empieza en Estados Unidos en 1776 y empieza con la Revolución de Independencia de Estados Unidos, que es una revolución contra el rey de Inglaterra. Es una revolución por la autonomía y el derecho de los colonos que estaban asentados en los territorios de América del Norte, los territorios de la colonia británica, por su derecho a gobernarse y a regirse sin que el rey mandara. Y esto provocó una oleada revolucionaria en todo el planeta. Después de este movimiento hubo una revolución muy importante en Francia, que es la Revolución Francesa de 1789. Y esa Revolución Francesa dio lugar a otros movimientos muy importantes. Uno de ellos, que es muy importante, es la Guerra de Independencia de Haití, todavía a finales del siglo XVIII. Y a principios del siglo XIX hubo un ciclo de revoluciones muy importantes que curiosamente empieza en España en 1802 y que después se extiende a toda América Latina, lo que hoy es América Latina. Y eso explica, por ejemplo, la Revolución de Independencia de México, que empieza en 1810 y termina en 1821. Es un ciclo revolucionario muy importante, y después que dura hasta 1830 y tantos en América del Sur. Y después de ese ciclo revolucionario hubo un ciclo contrarrevolucionario muy importante, que fue la restauración de la monarquía.
Las monarquías europeas dijeron, no queremos revoluciones, estábamos mejor como estábamos antes, vamos a regresar al viejo tiempo, vamos a regresar al viejo orden, y buscan restaurar las monarquías en Europa. Y es un periodo que dura de 1815 a 1840 y tantos, a 1848 de hecho. Y después viene un segundo periodo revolucionario, y ese periodo, fíjense, tiene su equivalente en México. ¿Saben cuál fue el equivalente en México? Fue lo que llamamos la República Central, que fueron los gobiernos de Mariano Arista y Antonio López de Santana. Y después en Europa se da un nuevo ciclo revolucionario, que es el ciclo que empieza con las primaveras de las revoluciones, que es en 1848, que hay una gran cantidad de movimientos revolucionarios en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Austria, incluso en Rusia, en Alemania, etcétera, que dan lugar a nuevos gobiernos, que son gobiernos republicanos, repúblicas no monárquicas o a monarquías acotadas. En México tuvimos el mismo fenómeno. ¿Y saben cómo se llamó ese fenómeno? Es lo que equivale a lo que fueron las guerras de la Reforma, que empiezan, si quieres, en el 55 con la Revolución de Ayutla y que terminan en el 67 con la derrota del Segundo Imperio napoleónico, el Segundo Imperio mexicano, el imperio de los Habsburgo. Entonces fíjense que son ciclos en los que México está metido. México forma parte de estos ciclos. Y luego un ciclo revolucionario más radical, que es el de digamos, el ciclo socialista, que de repente la gente se empieza a dar cuenta que estos gobiernos, aunque más democráticos y que no eran gobiernos monárquicos, eran gobiernos que se basaban en un sistema que explotaba a la gente y que la dejaba sin un centavo y que provocaba que unos cuantos eran increíblemente ricos y que las mayorías se empobrecían. Y ese ciclo revolucionario, entonces hay una reacción contra ese movimiento y hay un nuevo ciclo revolucionario. ¿Qué hace la gente en esos ciclos revolucionarios? Básicamente organiza el trabajo, y ahí es cuando se dan las grandes organizaciones sindicales, que tienen momentos importantísimos en la década de 1870, cuando en Chicago, por ejemplo, se hace una huelga de casi 1 millón de personas para pedir la jornada laboral de 8 horas, y que tiene momentos cumbres. Y hay procesos netamente revolucionarios, como la Revolución Mexicana de 1810 a 1821 o la Revolución Soviética de 1917. Y este ciclo revolucionario dura hasta 1936, tiene momentos todavía importantes. En 1936, cuando gana el Frente Popular en España, y en 1938, cuando en México Lázaro Cárdenas decreta la expropiación petrolera. Pero a ese ciclo revolucionario le vino un ciclo contrarrevolucionario muy agresivo, que es el fascismo. El fascismo fue un ciclo contrarrevolucionario muy claro, que empieza en 1901 y que termina en 1945 con la derrota de Hitler, Mussolini, Hirohito en la Segunda Guerra Mundial. Y después, ¿qué tuvimos? Tuvimos un periodo de auge revolucionario muy importante, en el cual tuvimos revoluciones nacionales como la Revolución China, como la Revolución Vietnamita, revoluciones socialistas como la China, la socialista, la vietnamita, etc. Revoluciones anticoloniales por todas partes, porque una de las formas de defender los recursos naturales es con estados nacionalistas, estados nacionales. Eso era el Estado mexicano. Es un estado que controlaba la economía, pero además defendía el petróleo. Bueno, son ciclos y son lógicas nacionalistas muy fuertes, y tuvimos un auge revolucionario muy importante en todo este periodo. Todavía los más viejitos de aquí nos tocó vivir ese periodo, nos tocó vivir la cauda de ese periodo, yo soy periodista, por eso tengo este lapsus. Entonces, por ejemplo, se dieron la revolución, termina la revolución nicaragüense, la revolución salvadoreña, pero también se dieron los movimientos estudiantiles, el del 68 en Francia, el del 68 en México. Fueron toda una serie fue un periodo de auge revolucionario, y también se dio un auge, digamos, de lo que fue el pensamiento socialista, el pensamiento de izquierdas, con gentes como Marcuse, como Ernest Mandel, como un montón de gente que hacía planteamientos muy de avanzada, Luis Althusser, etc. Bueno, todo esto
empieza a echarse para atrás en la década de 1970 y en la década de 1980 se concreta, porque cae el bloque socialista y entonces los promotores, la oleada contrarrevolucionaria empieza también al final de la Segunda Guerra Mundial y está en contra del bloque socialista, pero también está en contra de los estados de bienestar. Al final de la Segunda Guerra Mundial, como les había planteado, se establecen estados de bienestar que suponen políticas de pleno empleo, instituciones de seguridad social, y aquí teníamos eso. Eso era el Infonavit, eso era el ISSSTE, eso era que presuponía que el Estado controlaba la economía y que construía empresas paraestatales para asegurarse que la gente tuviera una base económica sólida, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es, bueno, quiero decirles, aquí viene John Ackerman, les tenemos esta sorpresa. John Ackerman va a estar un ratito con nosotros y después los vamos a invitar a la plática de John Ackerman, porque queremos, el chiste es que vayamos todos juntos en esta historia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a entrarle. Entonces voy a ser más breve para que John Ackerman, bueno, John da el saludo. Ok. Perdón, Fis, llegué tarde. Es que el fisio hablamos desde el lunes pasado sobre otro asunto y de repente, bueno, la semana pasada Rafael, voy a Puebla el sábado, y yo dije, pues yo también voy a Puebla el sábado, y hasta hoy nos dimos cuenta que es a la misma hora. Entonces, yo con mucho gusto, en camino ahí a la sede de Morena, paso a saludarlos y los invito. Ahí vamos a estar hasta las 2:30, 3 de la tarde en un taller de plática en base a mi último libro del mito de la transición democrática, y invitamos a Rafael ahí también a ver si nos acompaña ahí a dar un saludo al taller, porque la verdad es que Morena es una cosa muy linda, muy bonita y muy generosa. Muchos hablan, por ejemplo, que la visión del futuro tendrían que ser las candidaturas independientes, ¿no? Ayer mismo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció que ellos van con una candidata independiente. Mire, lo que se está buscando aquí, se está buscando acabar con las organizaciones colectivas, con el trabajo en conjunto. Esta figura de las candidaturas independientes o las corrientes dentro de los partidos están articuladas en unas purezas ideológicas puestas y grupos chiquitos, y podemos hacerlo. Eso es muy importante, hacer comunas, hacer grupos chiquitos de apoyo, círculos de lectura. Eso es muy importante, hay que hacerlo, es una tradición mexicana y nos concientiza a todos. Pero si lo que queremos es cambiar el país, transformar el régimen, tenemos que hacerlo de manera colectiva y en unidad, aunque nos dividan muchas cosas ideológicas y personales. Si no logramos superar estas distancias y construir una gran organización nacional, bueno, primero estatal y luego nacional, no vamos a poder nunca correr a estos nefastos corruptos del poder. Justamente este libro que voy a presentar allá, que les invito, terminando aquí que nos acompañan ya, habla de los últimos 20 años de divisiones entre el EZ y el PRD, por ejemplo. Por un lado, la EZ logra muchas cosas a nivel local, de luchas comunitarias, autonomías, pero le falla en la proyección nacional, hasta estatal. Mira quién es el gobernador de Chiapas, ¿no? Y por otro lado, el PRD, ya sabemos todos lo que ocurrió al PRD. Que esta nueva coyuntura no repitamos esa misma vieja historia. Por favor, unamos esfuerzos, superamos nuestras diferencias, construyamos una organización nacional fuerte que nos logre tener la victoria en 2018, y aún más importante, más allá de que ganemos o perdemos, que sabemos que vamos a ganar, más allá de 2018, tengamos una organización viva y rica, debatiente y participativa, que pueda iniciar, porque ahí es cuando va a iniciar el trabajo, en 2018. Ustedes creen que trabajan mucho hoy convenciendo a la gente. No, en 2018 no vamos a dormir ni una media hora. Andrés Manuel ya lo dijo, ¿no? No va para la reelección, pero su sexenio va a ser equivalente a 12 años, ¿no? Así que no va a descansar ni un segundo, y los invito a seguir ese ejemplo, y juntos vamos a cambiar este país. Muchas gracias.
Un honor, gracias, Kish. Perdón por robarte estos minutos. Los esperamos, por favor, allá. Ahorita nos vamos a ver allá y pues vamos todos los que podamos, vamos para allá, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, vamos a apresurar el paso para podernos ir y agarrar desde temprano la plática de John. ¿Les parece? Entonces, bueno, les cuento, además ya vamos avanzados. Les cuento, efectivamente, en estos ciclos contrarrevolucionarios, es decir, el último ciclo contrarrevolucionario empieza tras la caída del bloque socialista, y es el ciclo neoliberal. Y es curioso porque empieza, curiosamente, con unas simples recomendaciones económicas. Y tú ves las recomendaciones económicas y pareciera, de entrada, que no son tan graves. Sin embargo, cuando empiezas a revisar qué implican estas recomendaciones económicas, te das cuenta que ahí se escribió nuestra historia actual. En 1980 se establece lo que se llama el Consenso de Washington. Es un decálogo, son 10 puntos que imponen todos los, digamos, una serie de economistas muy conservadores que creen en las lógicas del libre comercio. Y básicamente lo que proponen es el impulso de un capitalismo duro centrado en las lógicas del capital financiero, cosa que no es casual, porque el capital financiero, miren, hay muchas formas de capital. Hay capital agrícola, hay capital industrial, hay capital comercial, hay capital especulativo, dinero produciendo tuercas, hay quien hace dinero produciendo maíz, pero el capital financiero es muy especial porque hace dinero con el dinero. Es la forma más pura del capital, la más limpia. Y este proyecto tenía 10 puntos que eran muy claros. Una, disciplina política fiscal, que es buscar un control estricto a nivel fiscal. 2, una revisión del gasto público y sobre todo buscaba eliminar subsidios. Entonces quitaron, por ejemplo, los subsidios al campo, que implica, esto tiene graves implicaciones, porque eso quiere decir que el pobre campesino ya no tiene las seguridades que antes le daba el Estado del grano protegido, de la CONASUPO, etcétera, sino que tiene que vivir realmente de lo que siembra. Y el campo es una actividad sumamente impredecible, sumamente frágil. Te puede llover, te puede no llover, se te puede inundar la cosecha, te puede llegar la plaga, etcétera. El tercer punto era reforma hacendaria, básicamente para quitarle impuestos a los más ricos y socializar los impuestos, cobrarle más impuestos a los más pobres. El cuarto era dejar que las tasas de interés fueran determinadas por el mercado. El quinto era mantener tipos de cambio competitivos. El sexto era hacer tratados de libre comercio. El séptimo era permitir la inversión extranjera en todas las actividades. El octavo era privatizar las empresas del Estado. El noveno era darle todas las facilidades a la empresa privada mediante la abolición de regulaciones legales, es lo que se llama la desregulación. Y el décimo era darle derechos de propiedad jurídica a la inversión privada. Esto es una contrarrevolución. Básicamente lo que hizo esto es acabar con el estado de bienestar. Le quitó al Estado la rectoría de la economía y se la entregó al mercado. Entonces, ¿quién cree que se benefició? Se benefició básicamente las empresas multinacionales que operaban en todo el planeta y que tienen su sede generalmente en Estados Unidos. No nos engañemos, esto nunca se trató del libre mercado. ¿Y por qué podemos decir que no se trató del libre mercado? Porque el libre mercado presupone una libre competencia y presupone que cuando ya hay una empresa que controla el grueso de un sector de la economía, pues ya no hay libre mercado. Si hay una empresa que controla el 30 y 40% de la producción de plata, esa empresa va a ser la que va a decir cuánto cuesta la plata. Así de simple. Y lo que tenemos es un modelo basado en las multinacionales. Es decir, imagínate, es la libre competencia en una economía dominada por las multinacionales. Pues no hay libre competencia. Eso favorece a las multinacionales y se acabó. Y aquí lo vemos, ¿no? Porque hemos visto cómo todos los changarritos que teníamos acá
se han ido cambiando por Kmart y 7-Eleven y etcétera. Es una concentración de riqueza a nivel brutal, a nivel mundial, que es salvaje. Nunca había habido esta concentración de riqueza. Y esta concentración de riqueza implicaba, entre otras cosas, la destrucción de todos los estados nacionales. Y perdóname, a este estado nacional lo acabaron, y a la economía nacional la acabaron. Antes tú ibas al supermercado y comprabas arroz Morelos que se producía o en el estado de Morelos o en el estado de Veracruz. Ahorita vas y vas a ver que el arroz que comes se produce en Vietnam. Y de repente te encuentras en el supermercado naranjas importadas directamente desde Valencia. Entonces, bueno, antes era rarísimo que te encontraras un producto extranjero, ahora lo raro es encontrarte un producto mexicano. Vean cómo vienen vestidos ustedes. Casi todo está made in China, ¿o no? Bueno, eso tiene que ver con ese fenómeno, con ese proyecto, con ese proceso. ¿Y qué implicaciones ha tenido esto? Bueno, las implicaciones son brutales, porque un puñado de gente se hicieron extraordinariamente ricos, mientras que el grueso de las economías globales quebraron, tronaron, empobrecieron, etc. Y los resultados colaterales de todo esto son brutales, son desastrosos. De entrada, el proyecto económico es tan agresivo, es tan exitoso, por un lado, que ha destruido zonas enteras de la economía. Economías nacionales enteras las destruyeron. ¿Qué pasó en Argentina a fines del siglo XX? Destruyeron a Argentina. Hay crónicas que son increíbles que cuentan cómo hubo un convoy de coches de banco, camionetas bancarias al aeropuerto para sacarse los billetes y los dólares de Argentina. Saquearon al país, pero en serio. Vean, por ejemplo, qué ha pasado con México. Nos han saqueado de manera sistemática. Es una cosa brutal. Y la riqueza se concentra en algunas zonas. El resultado es que hoy se supone que el grueso de la riqueza global la concentran o la manejan menos de 2,000 familias. Los datos que tenemos de la concentración de riqueza, son cada vez más impresionantes. Si ya había una concentración de riqueza fuerte, agresiva, a principios del siglo XX, lo que estamos viviendo hoy es increíble. No sé si ustedes saben esto, pero en México, por ejemplo, 12 hombres de negocios manejan cerca del 10% del Producto Bruto Nacional. Es decir, y a nivel global, los datos que da Oxfam son increíblemente violentos. Por ejemplo, les voy a dar un par de datos. En los primeros 15 años del siglo XXI, la población de los países ricos, que es solo el 15% de la producción de la población global, consume el 85% de todos los bienes que se producen en el planeta, mientras que el 15% de la población global, el 85% de la población global consume el 15% de los productos que se consumen en el planeta. Es una cosa bestial. Si lo ves a nivel de, de cómo funciona la riqueza en América Latina, el Credit Suisse dijo en 2014 que el 1% de los hogares más ricos de América Latina acumuló el 38.1% de la riqueza financiera total de la región. Y según datos del Coneval, en México, en 2012, había 53.3 millones de mexicanos pobres. Y esta cifra subió en 2014 a 55.3 millones. Es decir, 2 millones de mexicanos se hicieron pobres en 2 años. Date cuenta de lo que eso implica. Es la ciudad de Puebla, que empobreció todo en 2 años. Y en 2015, el 0.12% más rico de los hogares mexicanos concentraba casi el 50% de la riqueza neta de todos los hogares mexicanos. Y les digo, 2.500 individuos
El 0.02 de la población total de la nación maneja el 50% de toda la riqueza nacional. O sea, es una bestialidad. Es insostenible, claro. Esto es a nivel de riqueza. Vamos a ver cómo funcionan, por ejemplo, a nivel ecológico. Vamos a un desastre ecológico en serio. Han desaparecido más especies en los últimos 20 años que en los últimos 300. Estamos al borde del cambio climático, nos tienen a un punto de cambio climático, y estos señores además están en la lógica que no existe. Tú ves lo que dice Trump, y Trump dice que eso del cambio climático es un complot de los chinos para quitarles trabajos a los gringos. ¿De dónde chingados saca eso? Es una cosa increíble. Todos los científicos están, la comunidad científica, el grueso de la comunidad científica está preocupada por el cambio climático. Eso les vale gorro. Lo que quieren son ganancias rápidas. El sistema es tan loco que se está destruyendo a sí mismo. La base de una economía sana es que tú tengas, entre otras cosas, de que sea una economía basada en cosas reales. Y los datos que arrojan la economía global son increíbles. En 2008 hubo una crisis de mercado severa, que ustedes la conocen, y cuando se dio esa crisis, yo dije, bueno, es una crisis como todo el mundo decía, es una crisis como la del 29. Los economistas no tenían cómo medirla. Y cuando tú no puedes medir algo es o porque está muy grande o porque está muy chiquito. Este era muy grande. Y un día quien me dio las pistas para saber cómo se podía medir esta crisis fue Ignacio Ramonet, que es un periodista francés muy bueno. Y este cuate publica un dato que es muy impresionante. Te dice, lo que decía Ramonet es que, fíjate, la economía financiera lo que hizo es que empezó a especular. La economía financiera permitió que dejáramos las viejas lógicas de la economía tradicional, en la cual tú tenías un pollo y vendías y comprabas un pollo. Tú jugabas con lo que tenías, no con lo que no tenías. En un momento dado, Alan Greenspan les dijo a todos, sean imaginativos, imagínense negocios. Y entonces empezaron a especular sobre lo que fuera. Entonces inventaron, por ejemplo, los mercados a futuro. Entonces, por ejemplo, tú puedes ir hoy a la Bolsa Mexicana de Valores y comprar petróleo que no ha sido extraído del subsuelo, petróleo que no existe, y lo compras y te dan dinero real y, en fin, ¿no? Tú pagas dinero real y te dan tus bonos, y luego esos bonos los puedes revender y comprar cosas reales, etc. Entonces, se empezó a hacer una burbuja financiera y una economía especulativa que no tiene nada que ver con la economía sólida. Y de repente Ramonet dice, bueno, es que el problema es que la economía, explicando la crisis del 2008, es que la economía de ficción, la burbuja especulativa, es 6 veces la economía real. Es decir, tú tienes un pollo y vendes 6. Pues eso no es sostenible. Y luego la banca suiza dio otro dato más preocupante. Dicen, no son 6 veces, son 12 veces. Y finalmente el dato más certero lo da un economista que se llama Samir Amin, que es un economista muy serio. Lo da en 2008. Y él dice que en 2000... A ver, ¿me lo he hecho así? ¿Me escuchan? Sí. Samir Amin dice, 2008, pues no son 12 veces, porque él dice, la producción total de todo el planeta son 44 trillones de dólares. Y en el mercado financiero se hacen operaciones por 2.000 trillones de dólares. Es 44 veces más grande. Es decir, hay un pinche pollo y compran y venden 44. Eso no se sostiene. Sabemos, además, que aquí en México, por ejemplo, esta economía ha derivado, entre otras cosas, en una economía criminal. ¿Cuál es el gran negocio de este país? México ya no vive del petróleo. ¿De qué creen que vive México? El narco. Vive del narco. Efectivamente. En 2008, México vendía todavía 31.000 millones de dólares de puro petróleo.
de narcotráfico, de puro narcotráfico, por 50,000 millones. Somos un país narco. El 7% de toda la superficie urbana del país está sembrada con esto. Tiene que ver con las lógicas. Esto tiene que ver, repito, por si alguien no lo oyó, la economía ficción es 44 veces la economía real. Es una locura. La economía base del narco, la base de la economía mexicana ya no es el petróleo, es el narco. Vendemos entre 35,000 y 50,000 millones de dólares de narcóticos a otros países. Ese es el ingreso del país. ¿Y eso qué implica? Implica, entre otras cosas, un costo altísimo a nivel de sangre y de dolor. Porque ya los muertos se transforman en dinero. Cada mutilado, cada quien contribuye a aumentar el precio de la cocaína en Estados Unidos. Y es lo que está en juego. Entonces vamos a la extinción del planeta. Y yo quiero decirles una cosa. Esto lo tenemos que parar. Porque ahorita la duda, y quien lo planteó muy bien es Naomi Klein, es que ya no sabemos si nos va a dar tiempo para detenerlos. Está cabrón. Estamos ante un problema muy serio. Están a punto de acabar con el planeta como hábitat para los seres humanos. Esto implica el cambio climático, entre otras cosas. ¿Y qué hacemos? Yo quiero decirles, lo primero es estudiar los ciclos contrarrevolucionarios y revolucionarios. Los ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios, los dos, se rigen por las mismas lógicas. ¿Y cuáles son estas lógicas? Estos ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios siguen a grandes rasgos las mismas etapas. Para que se den las transformaciones tienen que ocurrir toda una serie de cosas y esas las tenemos que impulsar nosotros, ¿eh? Lo primero que tiene que revisamos en cada ciclo revolucionario es que hay una consolidación de la conciencia crítica. Por eso estos círculos son tan importantes. No son cualquier cosa, son bien importantes. La iniciativa de los compañeros a mí me parece sensacional. Yo la aplaudo y se los agradezco y de veras hay que darles las gracias a los colegas. ¿Y cómo se da la consolidación de una conciencia crítica? Bueno, de repente las contradicciones empiezan a acumular, la gente empieza a estar descontenta y hay un crecimiento del descontento. Hay una segunda fase que es muy importante, que es la organización del pensamiento crítico y la propuesta de proyectos alternativos. Empieza a haber una consolidación de pensamiento crítico y alguien empieza a proponer teorías alternativas. Hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro, hay que cambiar lo de más allá. Todo eso ya empieza a ocurrir, pero está muy en ciernes, tan en ciernes que todavía no tenemos un proyecto alternativo de planeta. Andrés Manuel escribió el proyecto alternativo de nación, que no es un mal texto, es un buen texto, que básicamente lo que propone es el regreso al estado de bienestar. Lo que no sabemos es si vamos a poder regresar al estado de bienestar. Pero una tercera fase que es fundamental es lo que podríamos llamar la búsqueda del consenso crítico y la construcción del tejido social solidario. ¿Qué es esto precisamente? Esto que estamos haciendo aquí implica que de repente el consenso crítico, la gente ya entiende la teoría, empieza a entender por qué esto no funciona y se empieza a organizar. Yo quiero decirles una cosa, la lucha contra ahorita esto se los digo ahorita. Entonces, estos círculos de estudio son fundamentales para lo que sigue. Si nosotros revisamos cómo se dio la Revolución de Juárez, por ejemplo, vamos a ver que para la Revolución de Juárez fueron fundamentales los círculos masónicos. Sin la masonería no se da la revolución liberal. Sin los círculos liberales como de Camilo Arriaga y demás, tampoco se da la Revolución Mexicana. Estos círculos son claves en este proceso. Implica la masificación de una conciencia crítica y la construcción de un tejido social coherente. Y hay otro punto que es clave.
después de eso ya podremos efectivamente consolidar y pensar en reforzar las organizaciones políticas nacionales. Tenemos prisa. Hoy tenemos que hacer todas estas cosas al mismo tiempo. Lo que vino a decir John es muy cierto. La bronca que tenemos enfrente nos rebasa con mucho. Estamos en riesgo de perder el planeta, de perder la humanidad, caray. Vean cómo están sobreexplotando el planeta y cómo están devastándolo todo. Necesitamos entender, primero, que el enemigo es en serio. Nunca habíamos enfrentado un enemigo de este tamaño. Y nunca habíamos estado tan desorganizados. Porque además es un enemigo, él sí, muy organizado. Nosotros tenemos que sobreponer, es decir, tenemos que entender, entre otras cosas, que este pleito ante el que estamos es un pleito que se da y que se va a dar básicamente alrededor de dos cosas: los derechos laborales, sindicales, y el derecho sobre los recursos naturales. ¿Está claro? A ver, les pedimos tantito, en 5 minutos terminamos, ¿nos dan chance? Por favor. Por eso, dame 5 minutos para acabar. Está bien. Entonces, terminamos pronto. La primera barrera de resistencia ante estas lógicas son los movimientos populares, el zapatismo, los movimientos a favor del agua, por la defensa de la tierra, por la defensa de la ecología, etcétera. Y los movimientos sindicales, la coordinadora que defiende los contratos colectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos movimientos también son susceptibles de ser infiltrados por el Estado. El Estado tiene diversos niveles de infiltración, desde sectores del lumpenaje hasta los grandes los señores que se infiltran al nivel de a nivel de los partidos políticos. Todo eso está en juego. Sin embargo, sin una organización a gran nivel nacional, porque esos grupos también negocian, no hay que olvidarlo. Tanto el zapatismo como los grupos pequeños también negocian con el Estado. No solamente los grandes partidos negocian con el Estado, también esos grupos negocian y tienen vínculo directo con sectores del gobierno. Y la otra cosa que hay que entender es que sí necesitamos construir organización nacional y sí necesitamos incluso construir una organización de resistencia internacional. Tenemos que hacer eso. Por eso yo los invito a que vayamos a la plática de John Ackerman a continuación. Yo aquí termino. Si hay una ronda de preguntas, hagamos una ronda de preguntas, ¿les parece? Y después nos vamos. A ver, preguntas, por favor. Las preguntas, ¿quiénes van a hacer preguntas? Los medios de comunicación vinieron por aquí. Bueno, vamos a ¿quién va anotando las preguntas? Digo, las personas que van a hacer preguntas, que para que sean unas 5 o 6 preguntas. ¿Los medios de comunicación vinieron? ¿Sí? Si van a hacer una pregunta que... A ver, ¿quiénes? Levantan las manos las personas que quieran hacer preguntas. A ver. Pasen por acá, por favor, si gustan formarse los que quieren hacer preguntas. Para acá. Pase por acá. Sí, la pregunta es, bueno, ¿qué debemos de hacer? ¿Una revolución o una regeneración? A ver, compañero. Va por ahí, porque bueno, el diagnóstico que tenemos pues es horrible, ¿no? Ya estamos hasta el gorro de las noticias tenebrosas. Y mi idea es que estos círculos vayan sobre todo a la
mi idea es que estos círculos vayan más sobre acciones concretas, sobre la organización, porque nos llevamos todo el tiempo en el diagnóstico y es poco lo que nos dice, pues sabes que para mañana esto, aquello, como que sí sabemos que tenemos que organizarnos y sabemos también que hay mucha gente trabajando por abajo, no sabemos, hay mucha organización en los pueblos, en las colonias, pero sí estamos muy desmembrados y muy espantados, que es lo que quieren hacernos sentir mucho miedo, pero sí yo iría más a lo que ¿qué hacemos? No nada más podemos pasarnos en el lamento, ¿no? De que está horrible acá, allá, sino cuestiones concretas, trabajar más sobre lo que tenemos que hacer. Sabemos que la situación está muy difícil, pero ya como esta a mí les agradezco muchísimo, y también al Fisgón me encantó la plática, nos ubicó bastante bien, fue muy sintética la situación. Bueno, pues muchas gracias. Adelante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, concretamente yo quiero preguntarle al maestro, de todo este proceso largo, corto, no es fácil predecir cuánto nos va a llevar, cuánto va a costar, cuánto en vidas, en esfuerzo y todo. Yo quisiera que nos diera, con su amplio panorama que tiene de esto, qué etapas tenemos que sufrir, tenemos que buscar y tenemos que afianzar para aspirar a un cambio así como lo requiere la magnitud del problema.